Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? Bueno, en el capítulo anterior hicimos un debraye acerca de la labor del filósofo, de la opinión del filósofo en este momento de contingencia y cómo también su opinión es importante dentro de la esfera pública. En este capítulo vamos a hacer un breve resumen de los grandes capítulos de la fenomenología del espíritu que llevamos y les vamos a platicar toda nuestra triste historia de esta pandemia en cuanto a la producción de este podcast, y les tenemos algunas noticias nada más para que tengan en cuenta, pero pues eso ya será hasta después. Vamos a comenzar con el prólogo, ¿no? Que es quizá de nuestros capítulos más descargados. En este caso no es un prólogo que haga alguien más, es el mismo Hegel el que hace el prólogo de la obra. ¿Y qué nos tiene que quedar claro del prólogo? Bueno, yo creo que ciertamente uno de los capítulos más escuchados. No sé hasta dónde también funcione como un disuasor para escuchar los demás capítulos, porque lo que nosotros tratamos de decir que es casi un antiprólogo, porque lo que hace Hegel en lugar de sintetizar y decir de esto va el libro, es como plantear el problema. Podríamos decir que trata de establecer que es una pregunta difícil la que él trata de contestar, y por ende sí nos presenta en cierta manera un panorama de su pensamiento o de hacia dónde apunta toda la obra, pero tampoco nos concede mucho con respecto a la facilidad de entrar al tema. Podríamos decir que es un antiprólogo, de hecho así nosotros titulamos este capítulo, el que empieza narrando todo el prólogo, porque no nos introduce directamente al tema, sino que más bien nos presenta la dificultad del mismo pensamiento que trata de responder. Entonces nos tiene que quedar claro que ya nos sumerge luego Hegel a la problemática, y que siempre es muy insistente con decir de que no se entenderá todo hasta que uno realice todo el proceso, porque el fin de su filosofía, de su pensamiento, no se encuentra al inicio, ni en el medio, ni en el final, sino en el conjunto, que es una de las frases, me parece, o una de las ideas hegelianas más fuertes que se desarrolla en la fenomenología del espíritu. Por eso, en buena medida, todo su prólogo es este desenvolvimiento, este devenir del saber en síntesis, pero con esta complicación. Y después del prólogo tan fuera del estilo normal, llegamos a la introducción, que pareciera que va un poco más en forma con todas las demás introducciones, ¿no? Porque incluso el subtítulo que usa nuestra edición es Propósito y método de esta obra. ¿Qué nos tiene que quedar claro de la introducción? Allí me parece que Hegel sí es un poco más claro. Yo creo que si a lo mejor alguno de los lectores de la fenomenología pudiera encontrar mucha dificultad en el prólogo, la introducción me parece que es más clara, teniendo en consideración todo el problema de la filosofía moderna. Y este problema de la filosofía moderna, que empieza con Descartes, tiene que ver con los límites y alcances del conocimiento humano. Y Hegel, de hecho, como que da a entender esta idea de que se ha concentrado tanto en los criterios del conocimiento, que se ha obviado el conocimiento en cuanto tal. Entonces, la introducción sí logra más efectivamente lo que actualmente entendemos por una introducción de la obra, en la medida en que sí logra poner en claro de una manera más sencilla, más entendible, el tema por el cual inicia la fenomenología y cómo las subsiguientes etapas cumplen ese objetivo del conocimiento de lo absoluto. De ahí nuestro primer gran apartado es el apartado A, conciencia, donde hay grandes hits como cuando hablamos de pásame el de aquello del eso sobre el ese. ¿Qué nos tiene que quedar claro? En el apartado de conciencia, el tema fundamental es la relación que se establece
entre el sujeto y el objeto. Y en cierta manera es un apartado que me parece que sí es entendible, toda vez que tengamos bien en claro que son supuestamente son dos realidades distintas, el sujeto como conciencia y el objeto como aquello que está fuera de la conciencia y que no se le parece en nada, pudiéramos decirlo así. De tal manera que recorremos 3 estadios. Esos estadios parece que son más concretos, pero también se vuelven de repente también un poco abstractos, en el sentido de que cuando la primera relación que se establece es entre la conciencia con un objeto que está allí, y después ese objeto que está allí se separa en sus elementos, en lo que nosotros llamaríamos sus accidentes o sus modalidades, y posteriormente ya de una manera un poco más abstracta se presenta como fuerza, se presenta como leyes y termina precisamente en ese punto, en el tema del entendimiento. Pero nos debe de quedar bien claro que es una relación entre el sujeto y el objeto, entendido casi de una manera tradicional. Después del apartado conciencia, fueron de los capítulos que más me gustaron. Cuando llegamos al apartado B, autoconciencia, ¿qué nos tiene que quedar claro de ese apartado? Autoconciencia es quizá los apartados más famosos de la fenomenología en cuanto tal, y efectivamente si se volvieron famosos es porque dicen mucho en torno a las relaciones sociales y a cómo una conciencia choca y se relaciona con otra conciencia. Primero hicimos un salto de lo que es la relación sujeto-objeto, que es meramente teórica, esto es meramente de contemplación, a una relación práctica, en donde yo no solamente me conformo con ver al objeto, sino trato de consumir al objeto. Pero sucede algo muy curioso, que no solamente nos quedamos en ese salto que va de sujeto a objeto de manera práctica, sino qué sucede cuando el objeto es otro sujeto, y ahí empieza todo el problema dialéctico, todo el problema, primero del deseo, segundo del reconocimiento, y tercero, esta lucha por el reconocimiento que genera la desigualdad. Y esta desigualdad que se traduce en uno de los apartados más famosos que se llama dialéctica del amo y del esclavo, y que trata de solucionarse a través de la búsqueda de la libertad, a partir de figuras como el escepticismo, a partir de figuras como el estoicismo, y terminando llegamos con la conciencia cuasi religiosa, aunque es todavía es individual, y es lo que nosotros llamamos el alma piadosa. Después pareciera que volvemos a la relación con el mundo físico, pero saltándonos el primer paso que era esta abstracción del ello y el aquello y tal. Aquí era como que empezar desde que ya nos damos cuenta de que esa conciencia se relaciona con las cosas y llegamos al apartado CAA, razón. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Razón es un giro que nuevamente, como bien dices, nos regresa al plano de la comprensión de esta conciencia, pero ya desde una perspectiva, valga la redundancia, más racional, quizás incluso más científica, porque entonces ya estamos viendo cómo captamos y cómo la razón pone las categorías para interpretar a la realidad. Y básicamente también lo que hace en buena medida es el científico que trata de clasificar taxonómicamente las características de los animales, las características del mundo físico e incluso las características de sí mismo. Recordemos que entre esos apartados se encuentra la cuestión de la frenología, de la fisionomía, como maneras, entre comillas, científicas de interpretar al hombre, de interpretar sus motivos, sus sentimientos, su manera de obrar en el mundo, pero desde una perspectiva de razón observante. Y aquí es donde el índice se pone muy extraño porque pasamos de CAA, razón, a BB, el espíritu. Así que realmente no sabemos cómo se llama el apartado C, ¿no? Pero de todos modos, ¿qué nos tiene que quedar claro de lo que llevamos del BB, el espíritu, y hasta dónde nos quedamos? Sí, efectivamente, ya de entrada hay un problema de las transiciones y de estos apartados que tienen esta repetición del AA, BB, CC y demás, y lo cual lleva a algunos expertos a debatir si es un palimpsesto la fenomenología o es una obra integral, es una obra que tiene un sentido concreto,
ya especificado desde el índice, pero bueno, más allá de ello, nosotros en la lectura que estamos haciendo lo hacemos como de una manera seguida, como que hay una consecución, y allí efectivamente como que el problema se vuelca hacia el tema de el obrar en el mundo, pero ya no de una manera cientificista, sino ya considerando la cuestión de la libertad y de el espíritu, en tanto que existe una sustancia ética, una sustancia que le da sentido a una comunidad humana, que idealmente, en el caso me parece de Hegel, lo ve desde la perspectiva de los griegos, y cómo esos griegos tenían cierta unidad en el pensar y en el obrar, de tal manera que esta eticidad en la cual se encontraban las antiguas polis, o se manifestaba en las antiguas polis, de alguna u otra manera empieza a colapsar y deviene en momentos novedosos que primero sacan al individuo de la totalidad, sacan al individuo del grupo y se empieza a crear el problema de la conciencia moderna y cómo esta conciencia moderna ya no encuentra un asidero en torno al cual seguir su modo de obrar en el mundo. Y en este devenir estamos, porque ahorita estábamos analizando ya desde los últimos capítulos que hace mucho siento que leímos esos apartados, teníamos que ver o estábamos hablando en torno a cierto carácter feudalista de la conciencia, casi medievalista, ¿no? Porque estábamos hablando de religión y estamos ahora encaminados hacia la ilustración. Entonces sí hay una transición cuasi histórica, pero nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de la conciencia, que avanza de una perspectiva de comunidad, como las polis griegas, que se rompen en la época, llamémosle patrística medieval, y que llega hasta el Renacimiento y la Ilustración, que es hacia donde nos dirigimos. Y pues es ahí hasta donde vamos en la fenomenología del espíritu. Estamos en el apartado BB, el espíritu, y estamos a punto de empezar la ilustración, pero pues empezó la pandemia. Habrán notado que en los capítulos de abril y mayo el audio sonaba pues no de la mejor calidad, y es porque desde que empezó lo que en nuestro país se llamó la Jornada Nacional de Sana Distancia, no nos reunimos a grabar. Nosotros fuimos los únicos estúpidos respetando la cuarentena. Y estuvimos... más que yo. Sí, él estaba dando entrevistas por toda la ciudad. Yo creo. Y la idea detrás de que junio fuera un mes de descanso, entre comillas, o de capítulos de Braille, era porque queríamos como que darle tiempo al coronavirus de irse para podernos reunir a grabar y no tener que terminar la obra a distancia, porque ya no Pero no ha pasado eso. No, ya no estamos tan lejos del final y pues sí quisiéramos grabar los capítulos como antes. La cosa ahora es que nos pasaron un software donde podíamos grabar con mejor calidad de sonido, pero lo que pasa es que en nuestra ciudad tampoco tenemos buena calidad de internet, entonces estamos a merced de esas contingencias tan horrorosas. No podemos grabar así con buena calidad. No, sí, efectivamente yo creo que se ha hecho todo lo posible o hemos hecho todo lo posible por mantener programas nuevos, capítulos nuevos, pero también tenemos esta gran dificultad porque sí queremos terminar grabándonos con un audio de calidad, pero ciertamente nos hemos enfrentado ante esta situación y por eso hemos atrasado un poco el contenido en cuanto tal de la lectura de la fenomenología. Pero bueno, yo creo que dada la circunstancia tendremos que hacerle un poquito más, porque yo creo que lo más importante sí es la salud y el cuidado. Y es que a eso le agregamos la dificultad de que aunque en nuestra ciudad pues ahí iban pues bajitos los casos, desde que de pronto todo el mundo decidió que le valía queso, creo que se cuadruplicaron los casos en 15 días. Sí. Entonces, precisamente en nuestra ciudad estamos como que en un momento de ascenso de la pandemia y es ponernos más en riesgo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomarnos julio de descanso para que tampoco ustedes tengan que escuchar estos audios como de equipo soviético robado. Mientras tanto, vamos a estar compartiendo nuestros grandes hits, vamos a seguir en redes sociales al pendiente y nos vemos el 1 de agosto. Bueno, nos escuchamos el 1 de agosto, ahí sí regresamos con capítulo nuevo. Esperemos que no se siga grabando la situación en nuestra ciudad, o a lo mejor nosotros tengamos mejores herramientas para poder hacer capítulos de buena calidad y entonces ya seguir con la lectura. Pero
Pase lo que pase, el 1 de agosto tenemos capítulo nuevo. Pues vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Bueno, nos tiene que quedar claro que vamos a tomarnos un mes de descanso hasta que la situación esté un poquito mejor y regresamos en agosto con un capítulo nuevo ya sobre el contenido de la fenomenología del espíritu. El 1 de agosto, no se les olvide. Recuerden que mientras tanto pueden encontrar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en nuestra web que es trashegel.com. También estamos en Stitcher, YouTube, iTunes, Spotify, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en redes sociales como @trashegel. Esto es Facebook, Twitter e Instagram. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.